Al siguiente papa le va a tocar prácticamente toda la primera etapa de la Revolución Francesa, aunque al parecer este papa ya pertenece a la facción inglesa prusiana y en la cual ahora también están los jesuitas. Su nombre Pío VI Bracci, y son varios los datos que nos indican que pertenece a esta facción. Por ejemplo, era acusado de haber construido su gran fortuna gracias a los jesuitas. Inclusive mantuvo muchas fricciones con el papa anterior Clemente XIV porque Bracci defendía a los jesuitas, estaba en contra de la supresión. Entonces, la Compañía de Jesús envenenan a Clemente XIV y luego cabildean para que Bracci sea elegido como siguiente pontífice, a pesar de que no era obispo, por lo que tuvo que ser consagrado de manera express. Ya era cardenal, pero no tenía el obispado. Entonces, una vez que accede al trono pontificio, Bracci va a ordenar la liberación del general superior de los jesuitas, Lorenzo Ricci, el cual había sido arrestado por el papa anterior junto con otros 5 consejeros. Sin embargo, antes de que fuera liberado, extrañamente murió. De cualquier manera, los otros consejeros sí fueron liberados por Bracci, por el papa Pío VI. Inclusive el Federico el Grande, Federico II de Prusia, de los Hohenzollern, le pidió a este papa que la Compañía de Jesús conservara sus centros educativos en Prusia, a pesar de estar vigente la supresión en la iglesia y prácticamente en el mundo católico. Pero recordemos que allá en Prusia eran protestantes. Otro dato que nos indica que Pío VI pertenece a esta facción es que él va a ser el responsable del último cisma entre Luis XVI con los revolucionarios. Recordemos que en un inicio Luis XVI no fue derrocado. Se pretendía un rey a modo, una monarquía constitucional donde lo hacían firmar decretos y leyes. Entonces el Papa le exige tajantemente a Luis, por medio de un cardenal se lo hacen saber y del servicio de espionaje, que no firme la constitución revolucionaria en todo lo referente a la iglesia y que los clérigos franceses no juren lealtad a esa constitución, lo cual puede sonar muy lógico porque los revolucionarios atacaban a la iglesia, pero falta un pequeño detalle. El Papa sabía de antemano que Luis en ese momento era un rey rehén de los revolucionarios y que la reacción del parlamento le iba a costar muy caro. Y tanto es así que Luis lo sabía, que le comenta al mensajero del Papa que él era uno de los más obedientes hijos del Santo Padre, pero que eso encendería a Francia de nuevo. Preguntó si acaso el Papa quería destruirlo. Esto era obvio porque los revolucionarios jamás iban a permitir la negativa de Luis. Y de hecho así fue, se calentaron tanto los ánimos, se puso tan tensa la situación, que Luis vio el peligro ya inminente. Debido a eso, debido a ese último cisma, Luis tiene que huir de Francia. No le quedó otra opción más que huir con su familia. Casi llegando a la frontera de Austria, fue capturado por un retén casualmente, con todo y su familia y algunos nobles. Entonces, casualmente los que incitaron y ayudaron a Luis XVI en este intento fallido de huida, ¿quién fue? Fue el servicio de espionaje del Papa. Muchos han especulado que fue el amante de María Antonieta, pero él solo manejó el carruaje. El servicio de espionaje del Papa es el que incitó a Luis a huir y es el que se supone lo iba a ayudar. Y casualmente había un retén antes de llegar a Austria, donde fue capturado, y una vez capturado, como ya sabemos, lo van a decapitar junto con la reina. Entonces esta es la verdadera historia de por qué los decapitan. Entonces el Papa Pío VI realizó una simulación muy convincente. Condenaba las actuaciones del régimen revolucionario, la persecución religiosa, estos revolucionarios que venían financiados desde Inglaterra,
pero realmente ellos nunca atacaron al Papa, a este Papa o a Roma. Atacaban a los eclesiásticos de Francia, los ligados a los Borbón. Recordemos que ya estaba la iglesia galicana, que incluso era más apegada a la corona francesa que al propio trono pontificio. Entonces, tan convincente fue la simulación de Pío VI, Bracci, que inclusive el que lo va a consagrar como obispo, en esta consagración express para evitar problemas con la posesión del trono pontificio, es Enrique Benedicto, que además de cardenal es duque de York, es decir, él es nieto del James Stuart, el rey de Inglaterra derrocado en la Revolución Gloriosa. Era de esta dinastía que pretendía recuperar el trono en Inglaterra, este cardenal. Y además, por cierto, tenía muchos territorios en México. Entonces, gracias a este acercamiento de Bracci con este Stuart, es que esta simulación se vuelve más convincente. Pero él pertenecía a la otra facción, a la facción inglesa prusiana. Por eso tiempo después se va a sumar a esa coalición de potencias europeas contra Napoleón. Ese sí fue su verdadero némesis. Napoleón es el que lo va a atacar, pero Napoleón no pertenece a la misma facción de los primeros revolucionarios. ¿Cómo sucede esto? Para 1797, Napoleón ya amenazaba a Roma. El 19 de febrero obliga a Pío VI a firmar un acuerdo en el que se estipula que el Papa tiene que pagar 30 millones de escudos para evitar la ocupación militar de Roma por parte de Napoleón, donde por cierto uno de los que va a aportar una gran cantidad de dinero es precisamente este cardenal Stuart, que recordemos era duque de York, pero además obtenía grandes ganancias de los territorios que tenía en México. Entonces Pío VI acepta obligadamente el acuerdo 5 días más tarde, por lo cual después se va a unir a esta coalición inglesa-prusiana contra Napoleón. Obviamente, lo cual va a suceder un año después, el 15 de febrero de 1798, que era precisamente el día en que se cumplía el 23 aniversario del pontificado. Napoleón llega a Roma, invade, ahora sí cierra los monasterios, le confisca las propiedades a la iglesia, se declara la República Romana y arresta a Pío VI, a este Pío VI, protector de los jesuitas. Se lo llevan a Francia y ahí va a permanecer muchos años y va a morir en cautiverio el 29 de agosto de 1799. Pío VI dejó instrucciones para que el decano del colegio cardenalicio convocara el cónclave después de su muerte en una ciudad donde pudiera reunirse el mayor número de cardenales. Ocupada entonces Roma por las tropas napoleónicas, se decidió celebrar el cónclave en el monasterio de San Giorgio en Venecia, lugar que contaba con la protección de Francisco el Habsburgo. Ya no era sacro emperador porque disolvió el imperio cuando Napoleón invade, para evitar que Napoleón se coronara sacro emperador. Entonces se quedó únicamente con el territorio de Austria y se va a convertir en Francisco I de Austria, y este es el que se va a unir a esta coalición de los Hohenzollern prusianos y de los Hannover ingleses contra Napoleón. El nuevo papa elegido fue entonces Pío VII Chiaramonti, que era muy cercano a su predecesor. De hecho, era su confesor y Bracci le tenía una alta estima porque además eran parientes por lado materno. Por tanto, este papa igualmente fue protector de los jesuitas y también enemigo de Napoleón, por lo cual va a ser también arrestado. ¿Sí? Napoleón repite la misma operación de mantenerlo cautivo en Francia. Ya para inicios de 1814,
Napoleón está pasando por una situación difícil, su derrota prácticamente es inminente, por lo que busca acuerdos para evitar represalias en la medida de lo posible. Entonces el 19 de enero se restauran los estados pontificios y el 23 de enero el Papa abandona Francia. Una vez libre, regresa a Roma junto con sus cardenales exiliados, y al poco tiempo, cuando ya se siente libre de la presión de Napoleón, va a restaurar la Compañía de Jesús el 14 de julio de 1814. Esto es para aclarar, porque se ha difundido mucho en las redes que Napoleón trabajaba para los jesuitas. Y esto nos demuestra que no, Napoleón fue un enemigo de los jesuitas. Se dice que Napoleón instaura el nuevo papa y que este papa va a restaurar la compañía. Estos dos papas, Pío VI y Pío VII, son enemigos de Napoleón y son protectores de la Compañía de Jesús. Y también se dice que Emmanuel Joseph Sieyès, cómplice de Napoleón cuando va a dar el golpe de estado, era un jesuita, y por lo tanto se deduce que Napoleón trabajaba para los jesuitas. Pero Sieyès no era un jesuita, sí era un sacerdote que fue educado por los jesuitas, lo cual, como mencioné anteriormente, no representa nada. El Papa Clemente XIV, que suprimió la orden, estudió con los jesuitas. Lo único que representa esto es que los jesuitas, gracias a su cabildo y a sus redes con los gobiernos, obtuvieron el monopolio de la educación en Europa, lo cual les traía grandes beneficios económicos, y también servía para adoctrinar a los niños desde pequeños y hacerlos fiel al catolicismo de Roma. Pero de ahí en más a que vayan a ser sus sirvientes para toda la vida, pues está muy lejos. Y la mejor prueba de que Napoleón es enemigo de los jesuitas es que él encarceló y mantuvo en cautiverio a Pío VI y a Pío VII, que son protectores de los jesuitas. Si bien sí hubo un momento en que Napoleón firmó un acuerdo con Pío VII para restablecer la cristiandad en el Imperio francés y en Europa, pero ese acuerdo estipulaba que la iglesia iba a quedar bajo subordinación del Imperio francés, es decir, de Napoleón. Entonces, para sobrevivir la iglesia tuvo que aceptar. Napoleón les iba a seguir dando dinero de los impuestos y iba a utilizar a la religión para sustentar su imperio, pero esta iglesia iba a quedar bajo su subordinación. Inclusive el alfil de Napoleón era su tío, Joseph Fage, que fue uno de los grandes patrocinadores de Napoleón en la sombra. Joseph Fage era de una familia de banqueros suizos, pero era un cardenal en la iglesia, y es el que va a auspiciar las bodas de Napoleón. Y lo que pretendía Napoleón es que su tío fuera nombrado pontífice. Él es el que realmente apoya a Napoleón, y lo apoyó con dinero y antes de que subiera al poder.